Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, en el verso 50. Ahí narra la situación. Normalmente, pues se considera la Semana Santa, normalmente se habla, la tradición ha puesto algunos eventos en ciertos días, la tradición nos lleva al Domingo de Ramos, porque no estoy seguro que hayan sido exactamente puntualmente los días como los hemos acomodado. Sin embargo, está bien, es una buena forma de tener presente acontecimientos importantes. El Domingo de Ramos, el lunes de autoridad, el martes de controversia, el miércoles de retiro, el jueves de comunión, le llaman sábado de gloria, y luego el domingo de resurrección. De verdad, sin quererle faltar el respeto a las interpretaciones y a las tradiciones, pero es que de gloria no tuvo nada. O sea, sí en cuanto a la expresión del amor de Dios, sí en cuanto a que ocurre la resurrección, pero quiero que veamos una perspectiva donde de glorioso, en cuanto al menos mi percepción de lo que es glorioso, no tuvo nada. San Mateo capítulo 25, verso 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, 27:50, sí, 27:50, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, volvieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacob y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí mismo, pero más adelante, en el verso 57, 27-57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estando allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Una frase que se repite al menos 3 de los evangelios es: estaban allí los discípulos mirando de lejos. Los discípulos no presenciaron de frente a frente la situación que estaba ocurriendo. Sí habla de Juan y sí habla de María, pero los demás discípulos, o muchos discípulos, porque no eran solo 12, había muchos discípulos, muchos seguidores. Ellos no estaban allí en lo inmediato. Dice la expresión que miraban de lejos, y bueno, tenían motivos para mirar de lejos. Eso fue una confusión, eso era algo que no debía estar de ocurriendo. Vaya, se espera que la ley, se espera que la autoridad vaya contra lo incorrecto, se espera que la religión vaya contra lo incorrecto, se espera que la religión organizada vaya contra lo incorrecto, no vaya contra los inocentes. Al menos esa es la lógica. Eso fue una confusión. Se propusieron arrestar al Señor Jesús, se propusieron acabar con la vida del Señor Jesús, pero no porque lo estaba haciendo mal. El Señor Jesús no lo hizo mal, y los discípulos de Jesús tampoco lo hacían mal. La Biblia cuenta que en algún momento el Señor Jesús les dio autoridad para que sanaran enfermos y para que los demonios echaran fuera, y lo hicieron. Eran seguidores de Jesús y eran imitadores de Jesús. Sí estaban en un proceso para llegar a la estatura que tenía Jesús, pero en el proceso, con todos los errores que pudieron haber cometido, lo hicieron bien. Y sin embargo empezaron a perseguir a los inocentes. Le fabricaron pruebas falsas. No había forma de que arrestaran a Jesús porque no había un delito en él. No había un delito en él. Y se vuelve una confusión. Se lo llevan a Herodes, y Herodes pues no sé qué hacer. Y se lo llevan a Pilato, y Pilato, que era pues lo más letrado en cuanto a leyes, al menos las romanas, pues tampoco. No encuentro delito en él. Digo, veo este reglamento y no encuentro delito en él.
Y aún el reglamento que conozco de ustedes no encuentro el delito. Mira, no matarás, no robarás, pues aquí está y lo cumplió, no es un hombre adúltero, no es un hombre en el cual haya una tacha, no encuentro delito en él. Pues por satisfacer al pueblo y a los que estaban ahí, pues denle unos latigazos y lastímenlo y a ver si con eso se calman, porque pues al fin político tenía que calmar a la turba. Sin embargo, no había delito en él. Y luego le fabrican ahí algunos testigos falsos y esos testigos falsos se contradicen y tampoco funciona. Finalmente Herodes dice, bueno, pues ahí se los dejo y encuentren ustedes, y de acuerdo a nuestra ley, ahí la manipulan, finalmente le fincan algo y logran llevarlo a la cruz. Pero no fue correcto, no fue un asunto legal, y los discípulos estaban bajo la misma situación. En cualquier momento ellos podían sufrir lo que estaba sufriendo el Señor Jesús. No estaban librados, no estaban exentos. Vaya, es lo correcto lo que lo lleva a la cruz y es lo correcto lo que los podía llevar también a ellos a ser apresados. Somos de pronto muy duros con Pedro. Pedro negó a Jesús. Pudiera ser que bajo circunstancias parecidas hiciéramos lo mismo, porque no lo iban a detener por lo correcto, lo iban a detener por lo incorrecto. Incorrectamente lo iban a detener, me refiero. Era un inocente. Sí, en el calor de ahí de la discusión sacó una espada que no debía sacar, pero pues era perfectamente entendible. Y dice la expresión que estaban viendo de lejos. ¿Por qué viendo de lejos? Pues porque no se podían acercar. Porque si se acercaban corrían la misma suerte. Porque a final de cuentas no podían hacer nada. Era el ejército romano y eran los organizados, la religión organizada con sus empleados que estaban ahí arrestando a un inocente y no podían hacer nada. Fue un tema ahí de falta de, no era falta de voluntad, era falta de capacidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué diferencia puedo yo hacer ahí? ¿Qué diferencia voy a hacer en todo eso? Y lo único que podían hacer era ver y ver de lejos. Es una expresión que se repite. ¿Por qué? ¿Por qué de lejos? Porque pues nada solucionaban acercándose. Y entonces empieza lo que yo no llamaría un sábado de gloria. Eso no fue un sábado de gloria, no tuvo nada de glorioso. Fue injusto lo que estaba pasando. Su maestro estaba siendo lastimado, alguien inocente estaba siendo lastimado y no pudieron hacer nada para evitarlo. No había algo que ellos humanamente hablando pudieran hacer, solamente de lejos. Y eso, caramba, eso sucede. De pronto las injusticias ocurren delante de nosotros y dices, pues yo ¿qué puedo hacer? O de pronto las injusticias ocurren en tu vida y yo ¿qué puedo hacer? Si Jesús, que podía controlar la tormenta, un momento dice, oye, este hombre, el mar y los vientos le obedecen, y mira lo que está ocurriendo. Es más, los que estaban alrededor de él decían, oye, tú tienes la autoridad para convocar un ejército y que venga el ejército y que te libren de eso. Y lo sabían. Y él lo sabía, y sin embargo no está sucediendo. No viene esa intervención portentosa, sobrenatural, a hacer la diferencia. Pues entonces, ¿qué posibilidades tenían ellos? Y a la misma situación, ¿y qué posibilidad tenemos nosotros? En un mundo en el que vivimos y de pronto las situaciones ocurren y lo injusto ocurren y esa desproporción ocurre, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues claro que no hay deseo de acercarse. Y yo te digo, no hubo un sábado de gloria. Fue un sábado de inquietud, fue un sábado de miedo, fue un sábado de ver de lejos y de lejos para alcanzar a correr por si venían tras ellos. Es un río revuelto y una confusión, y solo ver de lejos es lo más cercano que podían estar de su Jesús, solo ver a la distancia, nada de esperanza, nada de ánimo. Y viene la noche que bien se le puede llamar la noche triste, o la noche amarga, o la noche injusta, la peor de las noches que pudieron haber pasado cualquiera. Como cualquiera de nosotros puede estar ahí. Yo estoy seguro que hemos tenido muy, muy malas noches. De esas noches que el minuto parece que no avanza, que el reloj parece que no avanza, que nada más estás esperando que la noche se vaya y que el sol salga y lograr empezar a ir a corregir algo y nada más esperar para ver si logro hacer algo. Dice que las mujeres lo más que lograron hacer es sentarse afuera de una tumba. Nada tenía sentido. Pero fíjate que el Señor Jesús se los dijo. Lucas 9:22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Es necesario que esto acontezca. Sí se los dijo, pero ¿sabes qué? También a nosotros nos lo han dicho. También a nosotros nos han dicho.
También a nosotros nos ha dicho: yo estoy contigo, voy a guardarte, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, librado tú y toda tu casa. También nos lo han dicho. También nos han dicho que estamos en el hueco de su mano. También nos han dicho que no hay visto, que no hay un justo desamparado, una descendencia que mendigue pan. También nos han dicho. Pero de pronto la esperanza no hace la diferencia, o de pronto la esperanza no se da, o de pronto el ánimo no se da. De pronto no se da, como estaba pasando con ellos. Oye, pues ¿cuál es el miedo? Acérquense. O sea, espérame, nosotros conocemos la historia, porque normalmente a nosotros nos contaron la historia completa. Porque para cuando nos contaron la historia seguramente ya no sabíamos el final. Porque nosotros tenemos claro que el Señor Jesús resucitó, nosotros tenemos claro el tercer día. Pero ellos no. Fíjate en esto. Las mujeres que se acercaron, no se acercaron con un letrero de bienvenida. La lógica diría: es necesario que el Hijo del Hombre resucite el tercer día. O ya son 3 días, veaste una pancarta, veaste una manta que diga welcome back. Bienvenido de nuevo, te extrañamos. Pero no van a la tumba con un letrero de bienvenida. Van a la tumba con especies aromáticas, con aceites, con artículos para honrar a un muerto. Se prepararon para la muerte, se prepararon para lo muerto, gastaron su dinero, sus recursos y sus capacidades en un Jesús muerto, porque para ellos está muerto. Y porque las palabras fueron solo palabras, las promesas no fueron promesas, las promesas fueron solo palabras, algo que dijo que iba a ocurrir, pero que ante sus ojos no está ocurriendo. Jesús no resucitó ese viernes, ni el sábado, ni esa madrugada. La palabra de Dios se cumplió, pero ellos no estaban, no te voy a decir preparados, pero pues no estaban preparados para que se cumplieran. Ellos se prepararon para ir a ver un muerto, y gastaron en un muerto. Invirtieron en un muerto, porque al final de cuentas eso es lo que hacemos, nos preparamos para la muerte. Hace algunos meses le hablé a alguien y no le hablé mal, pero sí con una llamada de disciplina, porque por un lado semana tras semana me llegaba una petición de oración: te pido por el matrimonio de mi hijo, te pido por el matrimonio de mi hija, te pido por el matrimonio de mis hijos. Cada semana. Cada domingo, lunes, llegaba esa petición y recibía esa petición, y era un tema de oración. Pero al mismo tiempo esta persona empezó un trámite de divorcio y de separación. Y yo le digo: oye, a ver, espérame, esto tiene 2-3 meses, tengo 2-3 meses recibiendo tu petición, pero al mismo tiempo tú estás llevando esto a cabo. Y te entiendo: a Dios lo que de Dios y a César lo que es del César, a Dios la oración y a César el trámite. O sea, ¿cómo funciona? Si estás pidiendo esto, espera esto. Pero si estás pidiendo esto, ¿por qué te preparas para esto? Y lo entiendo, de verdad lo entiendo, como entiendo a los discípulos. Claro que los entiendo. Jesús era inocente y Jesús tenía todo el poder. ¿Cómo que multiplicas panes? ¿Y cómo que multiplicas peces? ¿Y cómo que conviertes el agua en vino? ¿Y cómo que lo muerto puede regresar cuando tú lo haces? ¿Y cómo que controlas vientos y tempestades? ¿Y cómo que caminas sobre las aguas? ¿Y cómo que no te puedes bajar de la cruz? ¿Y cómo que no puedes venir a no permitir que lo injusto ocurra? Porque lo injusto está ocurriendo, están matando a un inocente y le estaban pasando mal. Y sin embargo, no podían recordar: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea muerto y resucite al tercer día. Esa era palabra para él. También nosotros tenemos palabra. También hay palabra para nosotros. Primera de Pedro: no te sorprendas del fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña te sobrevenía. También es palabra para nosotros. Y también es palabra para nosotros de Primera de Pedro: gozaos cuando son partícipes de los padecimientos de Cristo. Palabra de Jesús: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si con Él estoy juntamente crucificado, entonces es de esperarse que pase por situaciones como esa. No quiero pasar, pero sin embargo, ahí está. ¿Y sabes qué? El domingo va a llegar. El primer día de la semana va a llegar. El tercer día va a llegar. Para el Señor Jesús fueron 3 días. Para Daniel no fueron 3 días. Cuando tú vas a la Biblia vas a ver cómo Daniel en algún momento de necesidad construyó una oración. Y la respuesta no llegó, y no llegó, al menos no el primer día. Y tampoco el tercer día. Y pasaron días, si mal no recuerdo, me puede traicionar la memoria, 21 días.
Y finalmente la respuesta llegó. Y cuando la respuesta llegó, le dijeron, en el momento que iniciaste la oración, la respuesta salió para acá. Pero hubo oposición. Dios es un Dios de procesos. Y eso es lo que de pronto perdemos de vista. Que a veces la respuesta de Dios tiene que ver con los procesos. Parece que la mañana no llega, parece que la ayuda no llega, parece que la respuesta no llega, y parece que ese viernes en la tarde, ese sábado en la tarde va a durar para siempre. Le pusimos sábado de gloria porque se oye bonito, porque no le pusimos el peor de la día en la vida de los discípulos. Dice una expresión, hirieron al pastor y huyeron las ovejas. ¿Cómo se dispersaron las ovejas? Y sí, a la distancia puede ser muy criticable que se dispersen las ovejas, pero nosotros también nos hemos dispersado, o nosotros también nos podríamos dispersar, y nuestros hijos también se pudieran dispersar, porque cuando las cosas salen mal, o al menos en nuestra apariencia salen mal, nos dispersamos. No siempre podemos ser librados de ser heridos, porque en el mundo habremos de tener aflicción, porque seguimos bajo ataque, porque el ataque no ha disminuido. No es como si el enemigo se hubiera cansado de atacarnos, no es como si el enemigo dijera, no, ya no. Un solo intento de lastimar tu matrimonio y se acabó, ya no más. No, ya llegaste a los 25 años de casado, ya la libraste, ya la hiciste. No. Es la peor noche que pudieron haber pasado los discípulos. Como la peor noche que pudiéramos haber pasado nosotros. Pero ¿sabes qué? La ayuda viene en camino. La resurrección viene en camino. La resurrección va a ocurrir porque era promesa de Dios. Y va a ocurrir. Pudieras decir, Dios no me ama, soy un pecador, me he equivocado, las cosas no van a salir bien, ¿por qué Él habría de hacerlo? Pero sí lo va a hacer, sí va a resucitar, sí va a pasar lo que Él dijo que iba a pasar. Solo estamos en un momento de transición. ¿Qué le costaba resucitar 3 minutos después? Como la avena, no es un toro helado. Pero no podían ser 3 minutos, tenían que ser 3 días. ¿Por qué? Porque Él así lo decidió. Sí debía de haber atendido tu oración al instante, de verdad, yo te lo digo. Yo hubiera querido que Él atendiera tu oración al instante. Yo hubiera querido y yo le hubiera pedido a Dios que respondiera tu oración en los primeros 10 minutos y que la respuesta ocurriera. Pero no siempre puede ser así. Pero la noche va a pasar, la noche va a terminar, el amanecer va a llegar y la piedra será removida. Y lo que estaba muerto habrá de resucitar. Los sueños muertos, los planes muertos, las esperanzas que se nos murieron en el camino, las ilusiones que se pudieron haber muerto en el camino, esas que se nos pudieron haber quedado, esas que pareciera que te preparaste para enterrarlas, te preparaste como se prepararon las buenas mujeres, los buenos hombres que siguieron al Señor Jesús, esas personas que iban preocupadas por quién va a remover la piedra, esas personas que iban preocupadas por ungir un cadáver y que no se prepararon para recibir a un Cristo vivo. Como pudiéramos nosotros no estarnos preparando para que lo que Él prometió ocurriera, pero va a ocurrir. Todo lo que el Señor dijo que iba a ocurrir en nuestra vida va a ocurrir. Todo lo que Él dijo que iba a suceder, va a suceder. Si Él nos llamó a paz, paz es lo que habrá de haber en la casa y en tu vida. Si Él nos llamó a salvación, salvación es lo que va a ocurrir en tu vida. ¿No lo ves? No, estás en ese viernes caótico, estás en ese, simbólicamente hablando, estás en ese sábado caótico. Estás allí, ahí estás, en ese proceso, el valle de sombra y de muerte. Pero la resurrección llegó y habrá de llegar. Y no va a llegar tarde. Y si te preparaste para la muerte, ahora toca aprender de la lección y prepararte para lo vivo. Prepararnos para que las promesas de Dios, no es fácil, yo sé que no es fácil, no fue fácil para estas mujeres que estuvieron muy cerca de Jesús. Para ella, la lógica, estaban allí viendo de lejos, solo viendo de lejos cómo le arrebataban la vida a su maestro, cómo lo que no debía de ocurrir estaba ocurriendo,
cómo lo que no debía de pasar estaba sucediendo y solo viendo de lejos porque hasta ahí les permitía su fe llegar. Y sí, a lo mejor nuestra fe solo nos da para ciertos pasos. A lo mejor nuestra fe no nos da para más. Y no te sientas mal, no es para echarlo en cara, es totalmente entendible. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabía que Pedro lo iba a negar y no se lo dijo para tratarlo mal. Le dijo, pues eso va a pasar, Pedro, porque pues es parte de nuestra naturaleza de pronto el negar la palabra de Dios, el negar la promesa de Dios. Así como Pedro negó a Jesús, nosotros involuntariamente negamos la promesa y no, hombre, esto ya, ¿qué va? Pues por favor, tengo 50 años, tengo 60 años, hombre, esto ya, hombre, si él hubiera querido intervenir, yo hubiera intervenido. Si Dios quisiera hacer algo, ya lo hubiera hecho. Pues seguramente los discípulos pudieron haber dicho eso. Si el Jesús iba a resucitar, yo hubiera resucitado. Mira, es sábado, ya pasaron 24 horas, ya se cumplieron 24 horas de su muerte y no ha resucitado. Y de esa tumba no va a salir. Entonces, ¿qué crees? La palabra de Dios se cumple y se cumple en tiempo y forma. Y 2000 años después, te voy a decir que la palabra de Dios se va a cumplir puntualmente en tu vida, en tu casa y en tu familia. Para él fueron 3 días. No sé, a lo mejor para mí, para ti son 3 semanas, o a lo mejor 3 años, o a lo mejor 3 minutos, como la avena. No lo sé. Pero sí sé que todo lo que él dijo que iba a ocurrir, va a ocurrir. Y tal vez estés en ese, vamos a decirle, respetando la tradición, sábado de gloria. Que no se siente como gloria, que se siente como maestro muerto, se siente como tortura, que se siente como injusticia, que se siente como desamparo. Porque el sábado de gloria sabe y se siente como desamparo. Porque el sábado de gloria se siente como ausencia de Dios. El sábado de gloria se siente como dejado de Dios y el sábado de gloria sabe a un Cristo muerto. A eso sabe. Pero la resurrección viene en camino y la gloria postrera será más grande que la gloria primera. La gloria que viene, la intervención que viene es mayor que la que ya viviste. Y si viviste la intervención y el milagro en tu vida, lo que viene será aún mayor, porque es palabra de Dios. Y en este camino siempre lo mejor está por venir. Tal vez estás ahí, o tal vez conoces a alguien que está ahí. Tal vez conoces a alguien que está en su sábado de gloria, su sábado de ausencia, su sábado de tristeza. Tal vez lo conoces. Anímalo y dile que la ayuda está ocurriendo y que el milagro, la intervención, habrá de ocurrir. Ahí está, Semana Santa, con días muy buenos y con días muy malos, aparentemente, pero siempre con la intervención de Dios para nosotros. ¿Sí?